Bienvenidos a este nuevo video, espero sea del agrado de todos y que puedan disfrutar del fanfic. Recuerden que el contenido que se usa como base no me pertenece, tampoco personajes, imágenes y música. Lo único que me pertenece es la historia que se está creando por cómo se narra. Ahora comencemos con este fanfic que seguro les va a encantar. Reencarnado como Kusakabe en Kimetsu no Yaiba, 1 el sobreviviente que trabaja. El turno de noche en la planta metalúrgica siempre olía igual, a aceite quemado, ozono y sudor rancio. Carlos ajustó sus guantes de seguridad con la misma apatía de los últimos 5 años. Le dolía la espalda baja, un recordatorio constante de que los 30 años pesaban el doble cuando pasabas 10 horas de pie sobre concreto. Oye, Carlos, el supervisor dice que hay que asegurar los barriles del andamio 4 antes del cambio de turno, gritó alguien por encima del rugido de la maquinaria. Carlos no respondió. No hacía falta. Simplemente asintió, soltó un suspiro que se perdió en el ruido y caminó hacia la escalera. Odiaba el trabajo. Odiaba la repetición, el horario, la paga. Pero su cuerpo se movía con una eficiencia mecánica, casi insultante para los novatos. Subió los peldaños de 2 en 2, aseguró el arnés y se estiró hacia la carga mal estribada. Era un movimiento que había hecho 1000 veces. La 1001 fue diferente. Un chirrido metálico agudo, el chasquido de un perno cediendo por la fatiga del material y una sombra cayendo desde arriba. Carlos ni siquiera tuvo tiempo de sentir miedo. Su último pensamiento fue puramente pragmático. Mañana no voy a poder venir a fichar. El impacto fue seco. Oscuridad absoluta. Sin túneles de luz, sin juicios divinos, sin salas de espera. Solo el silencio del vacío y, un segundo después, el dolor. No era el dolor del golpe. Era un frío que le calaba hasta la médula, como si le hubieran inyectado hielo líquido en las venas. Carlos boqueó buscando aire, pero lo que entró en sus pulmones fue una bocanada de viento helado que le quemó la garganta. Abrió los ojos. No estaba en la fábrica. No había techo de uralita ni luces fluorescentes parpadeantes. Sobre él se extendía un cielo gris, plomizo, del que caían copos de nieve pesados y húmedos. Intentó incorporarse, pero el movimiento fue torpe, descoordinado. Sus brazos no respondían con la fuerza a la que estaba acostumbrado. Al apoyarse en la nieve para levantarse, notó algo terrible. Sus manos. Eran pequeñas, pálidas, con los nudillos enrojecidos por el frío y la piel fina. Manos de niño. El pánico, frío irracional, se apoderó de él. Se arrastró hasta la orilla de un arroyo congelado cercano y rompió la fina capa de hielo con un puño tembloroso. El reflejo que le devolvió la mirada no era el suyo. Era el rostro de un niño de unos 9 o 10 años, de cabello negro y ojos que ya denotaban un cansancio impropio de su edad. Reconoció los rasgos. Los había visto en alguna página de manga leída a hurtadillas en sus descansos. Atsuya Kusakabe. Un personaje secundario, un simple humano en un mundo de monstruos. «¿Esto es una broma?», murmuró. Su voz salió aguda, frágil. Se puso en pie, tambaleándose. Su mente de adulto analizaba la situación con una velocidad que su nuevo cerebro infantil apenas podía procesar. Estaba solo. Hacía bajo cero. Llevaba un kimono de tela basta y desgastada que apenas le protegía. Y lo peor de todo, sabía dónde estaba. Si esto es lo que creo que es, tengo que encontrar gente. Glicinias. Fuego. Lo que sea. Caminó durante horas. Sus pies descalzos, envueltos en sandalias de paja, perdieron la sensibilidad a los 20 minutos. El hambre le retorcía el estómago, un dolor físico y agudo que le mareaba. No sentía ninguna energía maldita. No había magia fluyendo por sus venas, ni una katana en su cintura. Solo era un niño perdido en una montaña nevada. La luz comenzó a morir, y con ella, el bosque cambió. No fue un cambio visual, sino atmosférico. El aire se volvió denso, pesado, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. Los sonidos de los animales nocturnos cesaron abruptamente, dejando un silencio opresivo que le erizó el vello de la nuca. Carlos se detuvo en seco. Su instinto, ese que le había evitado accidentes en la fábrica durante años, le gritaba que no diera un paso más. A unos 50 metros, entre los árboles, algo se movió. No era una sombra natural. La criatura se deslizaba sobre la nieve sin hundirse, con una fluidez que revolvía el estómago. Tenía forma vagamente humana, pero sus extremidades eran demasiado largas, y su piel tenía un tono grisáceo y enfermizo. El ser se detuvo frente a un viejo santuario de madera. Olfateó el aire. Cuando exhaló, el aliento no fue vapor. Fue una neblina rojiza que, al tocar la madera del santuario, la hizo sisear y ennegrecerse como si fuera ácido. Carlos se tapó la boca con ambas manos, agachándose detrás de un tronco caído.
Su corazón golpeaba contra sus costillas tan fuerte que temía que el sonido lo delatara. Eso no era lo que recordaba de la ficción. Aquello era una aberración biológica, una máquina de matar que irradiaba una malicia tan tangible que le hacía lagrimear los ojos. El demonio giró la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas vacías y una boca llena de colmillos irregulares que goteaban una saliva viscosa. Carne, tierna, la voz sonó como piedras triturándose. En un parpadeo, la criatura desapareció. No corrió. Simplemente dejó de estar allí. Un estruendo, similar al de un árbol partiéndose por un rayo, resonó a la izquierda de Carlos. La onda de choque lo lanzó por los aires como a un muñeco de trapo. Golpeó la nieve dura, rodando hasta chocar contra una roca. El dolor fue cegador. Se había dislocado el hombro. Gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta al ver al demonio a 10 metros de él. La criatura había destrozado un roble centenario de un solo golpe, buscando algo que creía haber visto. Es demasiado rápido. Es demasiado fuerte. No tengo nada. Voy a morir aquí. El miedo absoluto suele paralizar, pero en Carlos activó algo más profundo, la necesidad patológica de terminar la tarea. La tarea actual era sobrevivir. Vio una pequeña grieta en la base de la formación rocosa a su espalda. Era estrecha, sucia, probablemente llena de insectos. Sin pensarlo, se arrastró hacia ella, ignorando el dolor punzante de su hombro. Se metió en el agujero justo cuando el demonio barría la zona donde él había estado segundos antes. La garra de la bestia pasó tan cerca que Carlos sintió el calor febril que emanaba. La roca exterior crujió y se fundió parcialmente bajo el toque del demonio. Carlos se encogió en la oscuridad, abrazando sus rodillas, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Podía oír a la cosa olfateando, arañando la piedra, frustrada. Podía sentir esa presencia aplastante que le revolvía las entrañas, una sensación de náusea y vértigo que no desaparecía. Pasó la noche entera allí, temblando, escuchando los rugidos de la bestia que patrullaba el área. No durmió. No rezó. Solo calculó probabilidades y maldijo su suerte. Entendió entonces que no había regalos. No había sistema. Nadie vendría. Al amanecer, la presencia desapareció, quemada por los primeros rayos del sol. Carlos salió de la cueva, sucio, herido y con la mirada vacía. Se acomodó el hombro contra una roca, mordiéndose el labio hasta sangrar para no gritar cuando el hueso volvió a su sitio con un crujido nauseabundo. El amanecer trajo una luz grisácea y enferma, pero al menos la presencia de la criatura se había disipado con el sol. Carlos esperó una hora más, tiritando dentro de la grieta, hasta que el silencio del bosque fue lo único que escuchó. Solo entonces, con el cuerpo rígido y dolorido, decidió salir. No era valentía, era necesidad fisiológica. Necesitaba agua. Se arrastró fuera de su escondite y avanzó unos metros hasta un recodo del arroyo donde el agua se había estancado. Se arrodilló sobre la nieve dura y, al apartar la escarcha de la superficie, se detuvo en seco. Ahí, en el hielo frío, encontró un pequeño reflejo. Su rostro no era el de su vida pasada. Esos rasgos cansados, el cabello negro lacio que caía sin gracia, esa expresión de perpetuo hastío, se parecía a Kusakabe. Carlos soltó una risa seca que le raspó la garganta. Kusakabe, qué inútil, susurró, rompiendo el hielo con un puñetazo débil. Pensó en lo absurdo de su suerte. En su vida anterior había leído sobre tramas isekai, héroes que reencarnan con sistemas de juego, interface azules, habilidades rotas o linajes divinos. Pero esto era pasarse. No había sistema. No había bonos de bienvenida. Meramente un sistema de sufrimiento analógico. Hubiera preferido a Nanami, masculló, mirando sus manos infantiles y torpes. Al menos Nanami tenía clase y un horario de salida fijo. Yo solo tengo frío. Se puso en pie, apoyándose en un pequeño palo de madera que recogió del suelo para no caerse. Todo le dolía. El hielo llenaba el lugar y la nieve parecía morderle la piel a través de la tela barata del kimono. Mientras avanzaba, su mente volvía una y otra vez a esa cosa. Ese demonio. La imagen no lo había dejado dormir en toda la noche. ¿En qué clase de mundo estoy?, se preguntó, observando los árboles negros que parecían garras. ¿Es un postapocalíptico? Aquella monstruosidad que había visto la noche anterior no se sentía como un villano de anime shonen. La presión que emanaba, la malicia densa y viscosa, se parecía más a una maldición de grado 2, o quizás de grado 1 si juzgaba solo por la presencia física. Y lo peor era que, probablemente, solo era un demonio común. De repente, un golpe de viento cambió la dirección del aire. Carlos se estremeció. Se había rasguñado la pierna al salir de la cueva, una herida superficial que apenas notó por el entumecimiento del frío. Pero ahora, el olor metálico de su propia sangre llegó a su nariz. Era dulce.
Demasiado dulce. Un dato oscuro que había leído en algún foro de internet cruzó su mente como un relámpago. Marechi. Sangre rara. Sin saberlo, su sangre era un afrodisíaco para los demonios. Una maldición biológica que no podía evitar, apagar ni esconder. Era una baliza de neón en medio de la oscuridad. Genial, simplemente genial, dijo, aceptando su realidad con un cinismo amargo. Se aceptó como Kusakabe en ese momento. No porque quisiera el nombre, sino porque la alternativa era morir allí mismo. No había beneficios de transmigración, todo le dolía y estaba cansado, pero quería sobrevivir. Esa pulsión primitiva era lo único que le quedaba de su vida como Carlos. Apretó el palo de madera, ignorando el miedo que le revolvía las tripas, y siguió caminando hacia el sur. Tenía que buscar un lugar seguro antes de que cayera la noche, o su sangre dulce sería el postre de alguna pesadilla de grado 1. El hambre no era una molestia, era un taladro en el estómago. Carlos observó las huellas de un oso pardo marcadas en la nieve, tan grandes como su cabeza entera. En cualquier otro isekai, el protagonista habría cargado energía mágica y habría cenado estofado de oso. Él, en cambio, se escondió detrás de un abeto conteniendo la respiración hasta que la bestia se alejó. Pelear con ese cuerpo de niño desnutrido no era valiente. Era un suicidio laboral. Prioridades, susurró, temblando. Primero, no morir desangrado. Segundo, calorías. Se revisó la pierna. La herida se veía fea, los bordes de la piel estaban amoratados por el frío. Usó sus conocimientos modernos, o al menos, lo que recordaba de los carteles de seguridad industrial de la fábrica. Tomó un puñado de nieve limpia, la derritió con el escaso calor de sus manos y lavó el corte. Dolió como el demonio. Luego, rasgó una tira del bajo de su kimono. La tela estaba sucia, pero era mejor que nada. Hizo un vendaje compresivo, ajustándolo con nudos firmes. No era medicina de primera, pero evitaría que la herida se abriera más. Luego, se centró en la comida. No tenía armas, pero tenía física básica. Recordó un video de supervivencia que vio en YouTube a las 3 de la mañana en uno de sus días libres. Una trampa de caída. Buscó una losa de piedra pesada y un par de ramas firmes. Tallar la muesca en la madera con una piedra afilada le llevó 1 hora y le dejó los dedos en carne viva, pero su obsesión por la precisión mecánica dio sus frutos. Colocó la trampa en un sendero de animales pequeños y esperó. La espera fue agónica. El frío lo invitaba a dormir, a cerrar los ojos y dejarse ir. Se mordía la lengua para mantenerse despierto. Finalmente, el chasquido seco de la madera rompiéndose. Carlos corrió hacia la trampa. Debajo de la piedra, una liebre de las nieves pataleaba, con la mitad trasera aplastada pero aún viva. El animal chillaba. Un sonido agudo, terrible, casi humano. Carlos se quedó paralizado un segundo. Era un hombre de ciudad. Compraba la carne en bandejas de poliestireno. Nunca había matado nada más grande que una cucaracha. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. Levantó una piedra y la dejó caer sobre la cabeza del animal. Tuvo que hacerlo 2 veces para que dejara de moverse. No sintió triunfo. Solo sintió náuseas y el peso de una realidad brutal. Si no comes tú, te comen a ti. Lo siguiente fue el fuego. Si matar al conejo fue horrible, hacer fuego fue un calvario. No tenía pedernal. Tuvo que recurrir al método del arado de fuego, frotando un palo duro contra una base de madera blanda. 10 minutos. Nada. 20 minutos. Sus manos, ya lastimadas, empezaron a sangrar de nuevo. Maldita sea. Gritó, golpeando el suelo. Funciona, maldita sea. Es fricción, es termodinámica simple. Lloró de frustración, pero no paró. La desesperación era su combustible. Tras casi 1 hora, una voluta de humo. Sopló con suavidad, alimentando la brasa con pelusa seca de su ropa y hojas muertas que había guardado en su pecho para secar. Cuando la llama brotó, pequeña y vacilante, Carlos sintió más alivio que cuando recibía su aguinaldo después de trabajar duramente. Desolló al conejo torpemente con la piedra afilada. La escena fue un desastre de sangre y vísceras que le manchó las manos y el kimono, empeorando su olor a marechi, pero no le importó, tenía hambre y el hambre te volvía potencialmente loco. Asó la carne en un palo. Quedó carbonizada por fuera y cruda por dentro, pero bueno, era comida y la necesitaba. Sabía a humo, a sangre y a pelo quemado. Fue la mejor comida de su vida, sí, definitivamente. Con el estómago lleno, la somnolencia lo golpeó como un mazo. Pero su cerebro paranoico se activó. El fuego atraía atención. El olor a sangre atraía atención. No puedo dormir aquí, murmuró, mirando la oscuridad del bosque que parecía observarlo. Si me quedo al lado del fuego, soy un faro. Apagó la fogata con nieve, a pesar de que le dolía perder el calor.
buscó las raíces de un árbol enorme, cavó un hueco en la nieve acumulada entre ellas y se metió dentro, cubriendo la entrada con ramas de pino para crear una bolsa de aire aislante. Un iglú improvisado y miserable. Allí, encogido en posición fetal, abrazando sus rodillas contra el pecho, Carlos Kusakabe trató de planear su siguiente paso. No hay pueblos cerca. Si sigo caminando al azar, moriré. Necesito encontrar el camino, o que alguien me encuentre. Pero si me encuentran los demonios primero, su mente divagó hacia el futuro. En este mundo, la gente volaba y lanzaba agua con espadas. Él apenas podía hacer una fogata sin llorar. Sobrevivir, pensó, mientras sus ojos se cerraban por el agotamiento. Solo tengo que sobrevivir hasta mañana. Y luego hasta pasado mañana. Es como un contrato temporal, renovable día a día. Se durmió con la mano aferrada al palo afilado, temblando, soñando con el zumbido de las máquinas de la fábrica y el calor seguro de su antiguo apartamento, mientras afuera, en la oscuridad, algo volvía a olfatear el aire buscando el dulce aroma de su sangre. Salir de su refugio improvisado fue una tortura. Sus articulaciones crujieron como engranajes oxidados de una máquina vieja y olvidada. El frío no se había ido. Simplemente, su cuerpo se había entumecido lo suficiente como para dejar de registrarlo como dolor agudo y aceptarlo como su nueva normalidad. Se puso de pie, tambaleándose, y aferró el palo afilado con las manos agarrotadas. Miró al cielo. No había un sol brillante y esperanzador. El día estaba nublado, cubierto por una capa de nubes grises y densas que filtraban una luz lechosa y triste. Genial, masculló, soltando una bocanada de vaho. Ni siquiera el clima coopera. Su mente, sin embargo, empezó a conectar los puntos con la frialdad de un analista de riesgos. Esa cosa, el monstruo. Había estado patrullando, arañando la piedra, desesperado por entrar. Pero en cuanto el horizonte empezó a clarear, desapareció. Se esfumó. La conclusión cayó sobre él como un yunque. La debilidad al sol. Kimetsu no Yaiba, susurró, sintiendo un sabor amargo en la boca. Definitivamente es Kimetsu, no encuentro otra lógica. Pero algo no cuadraba. En el anime, los demonios del principio eran patéticos. Eran torpes, gritaban mucho y morían fácil. El que lo había atacado anoche había fundido roca sólida con su aura y se movía más rápido de lo que el ojo humano podía rastrear. Claramente esto no era un demonio que cualquiera de Kimetsu podría matar fácilmente. Si eso era un demonio promedio de este bosque, entonces esto no era el canon que él conocía. Claramente si fuera el que conocía podría haberse librado del demonio fácilmente, pero, ahora mismo no. Kimetsu con esteroides, dijo, sintiendo un nudo en el estómago. Modo pesadilla. Dificultad infierno. El pánico, que había mantenido a raya con la adrenalina de la caza del conejo, empezó a filtrarse en su pecho. ¿En qué época estaba? ¿Existían los pilares? Si los demonios estaban así de rotos, ¿qué clase de monstruos tenían que ser los humanos para combatirlos? ¿O acaso la humanidad ya había perdido y él estaba caminando por las ruinas de una civilización extinta? Miró sus manos pequeñas, sucias y llenas de costras. No tenía espada ni chirin. No tenía un maestro. No sabía ninguna respiración. ¿Qué puedo usar? Se preguntó, desesperado, buscando en su memoria. Soy Kusakabe. Se supone que tengo el nuevo estilo de sombras. Se supone que tengo energía maldita. Cerró los ojos e intentó buscar esa sensación de la noche anterior, ese calor nacido del odio y el miedo. Lo encontró, muy profundo en su estómago. Era una masa densa, pesada y violenta. Intentó tirar de ella, traerla a sus manos para reforzar el palo de madera como lo harían en Jujutsu Kaisen. ¡Zas! Fue como meter los dedos en un enchufe industrial. Una sacudida de dolor recorrió su brazo derecho. Sus venas se hincharon, púrpuras y palpitantes, y sintió como los capilares de su nariz estallaban. Cayó de rodillas, tosiendo sangre sobre la nieve, soltando el palo. ¡Ac! Gimió, agarrándose el brazo que ahora se sentía como si estuviera ardiendo por dentro. No tenía control. Tener energía maldita sin saber usarla era como tener un reactor nuclear en el pecho sin saber pilotarlo. Si intentaba usarlo de nuevo en una pelea, probablemente le explotaría el corazón antes de que el demonio lo tocara. Se limpió la sangre de la nariz con la manga, respirando agitadamente. Se levantó, mareado, y dio unos pasos hacia el claro donde había estado el demonio anoche, buscando entender a qué se enfrentaba. Y entonces lo vio. No eran solo huellas. 3 árboles centenarios, robles de 1 metro de ancho, no estaban rotos. Estaban pulverizados. La zona donde el demonio había golpeado el suelo buscando su rastro no era un agujero. Era un cráter vitrificado de 3 metros de diámetro. La roca se había derretido y vuelto a solidificar en obsidiana deforme. Carlos se quedó petrificado.
Su cerebro de trabajador moderno, acostumbrado a las leyes de la física y la seguridad laboral, colapsó ante la evidencia. Eso no lo hizo una técnica de sangre. Eso lo hizo un demonio frustrado dando un golpe al suelo. Un demonio cualquiera. Un NPC. Si se encontraba con eso de nuevo, el palo afilado no serviría ni de mondadientes. Su trampa para conejos era un chiste. Su inteligencia era irrelevante frente a esa fuerza bruta absurda. Miró el cráter humeante, luego miró su ridículo palo de madera, y finalmente miró al cielo gris que amenazaba con oscurecerse temprano. Todo el peso de su desgracia, de la injusticia divina y de su inminente muerte horrible se condensó en un solo grito que espantó a los cuervos cercanos. ¡Qué mierda! El eco de su propio grito se apagó, devorado por la inmensidad del bosque y la nieve. Carlos se quedó allí, jadeando, con el vaho saliendo de su boca como el humo de una chimenea rota. Luego, silencio. Lentamente, bajó los brazos. Su respiración se estabilizó. El pánico, esa bestia caliente y caótica que le gritaba que corriera, fue reemplazado por algo más frío, algo metálico. La resignación del trabajador que sabe que tiene que limpiar un desastre que él no provocó. Llorar no paga las facturas, murmuró, pasándose la manga sucia por los ojos. Y gritar no mata monstruos. Miró el cráter vitrificado una vez más. Fuerza bruta. Estupidez. El demonio era un tanque, sí, pero un tanque sin conductor. Era puro instinto. Carlos cerró los ojos y rebuscó en el archivo de su memoria, no en la del niño Atsuya, sino en la del otaku que había leído el manga hasta la saciedad. Atsuya Kusakabe. Grado 1. No tenía técnica maldita innata. No tenía los 6 ojos. No tenía inmensas reservas de energía como Yuta, quizás nunca alcanzaría esas reservas, incluso no jodas no tenía dominio potencialmente, técnica maldita o algo, era un tipo normal. Un hechicero mediocre comparado con los dioses de su mundo. Pero Carlos recordó un detalle crucial. Un panel específico del manga donde Mei Mei o quizás Gojo hablaban de él, le tenían buena estima. Nadie es mejor usuario del nuevo estilo de sombras que él. Es el maestro de la defensa. Kusakabe no ganaba por ser el más fuerte. Ganaba porque su técnica era perfecta. Su dominio simple no era un ataque. Era una automatización, básicamente, era el mejor usuario y considerado por Nanami como el primer grado más fuerte. Si algo entra en el radio de 21 metros, se intercepta. Automáticamente. Sin pensar. Automatización, Carlos susurró la palabra. Le gustaba. Sonaba a fábrica. Sonaba a línea de montaje eficiente. Miró el palo afilado en su mano. No era una espada ni chirin. Ni siquiera era una katana real. Pero por ahora, tendría que bastar. El problema antes fue que intenté usar la energía como un motor a reacción, analizó en voz alta, hablando consigo mismo para ordenar sus ideas. Intenté dispararla. Pero el dominio simple no dispara, crea un perímetro. Es como las líneas amarillas de seguridad en la planta. Prohibido el paso. Se colocó en posición. Pies separados a la altura de los hombros. Bajó su centro de gravedad. La postura de vato, desenvainado. Sostuvo el palo en su cadera izquierda, como si estuviera envainado. Su mano derecha flotó sobre el mango imaginario. No expulses la energía, se ordenó. Delimítala. Crea un círculo. Mi espacio. Mi turno laboral. Se concentró en esa masa oscura y revuelta en su estómago. Esta vez, en lugar de dejarla estallar, intentó extenderla suavemente por el suelo, como una fina capa de aceite. Le dolía. Sus canales de energía eran vírgenes y estrechos. Sentía como si le estuvieran pasando alambre de espino por las venas de las piernas. Pero visualizó el círculo. Un radio pequeño. No 2 metros. Su cuerpo actual no daba para tanto. Solo 1 metro. 1 metro de seguridad absoluta. Nuevo estilo de sombras, susurró, imitando la voz cansada del personaje. Dominio simple. Por un microsegundo, el aire a su alrededor dejó de moverse. Los copos de nieve que caían dentro de ese metro de radio se detuvieron, suspendidos en el aire, y luego fueron repelidos suavemente hacia afuera. No hubo luces de neón. Solo una distorsión leve, como el calor sobre el asfalto, formando llamas azules en un radio. Luego, la barrera colapsó y Carlos cayó de culo sobre la nieve, mareado como si se hubiera bajado de una montaña rusa. Joder, jadeó, con una sonrisa torcida y sangrienta. Ahí está. Era patético. Duró menos de 1 segundo. Era inestable, pero funcionaba. Se levantó, sacudiéndose la nieve. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. El demonio era fuerte, pero era arrogante. Atacaría directo, sin pensar, confiando en su velocidad y fuerza. Trampas, dijo Carlos, mirando el bosque con ojos de calculador.
Voy a llenar este claro de trampas físicas. Estacas, fosos, cuerdas tensoras. El demonio las rompería todas, claro. Eran juguetes para él. Pero el objetivo no era que las trampas lo mataran. El objetivo era que las trampas lo obligaran a moverse de cierta manera. A entrar en un punto específico. A entrar en su rango de 1 metro. Apretó el palo con fuerza. Si ese bicho quiere mi sangre Marechi, va a tener que venir a fichar a mi oficina. Tenía hasta el anochecer. El turno acababa de empezar y tenía mucho trabajo que hacer. Carlos empezó a afilar más estacas, esta vez, con una frialdad que no pertenecía a un niño. El sol comenzó a descender, tiñendo la nieve de un naranja sucio. El tiempo se acababa. Carlos se sentó en posición de loto sobre una roca plana, ignorando el frío que le subía por las nalgas. Cerró los ojos y visualizó el flujo de energía en su cuerpo. No como un río místico, sino como un sistema de tuberías hidráulicas. El problema es la presión, murmuró. Mis tuberías son de un niño de 10 años. Si intento bombear todo el caudal, reviento. Necesito una válvula de regulación. En Jujutsu Kaisen, la hechicería se basaba en el intercambio. Dar para recibir. Un contrato. Y si algo sabía Carlos tras años lidiando con recursos humanos, era cómo leer la letra pequeña de un contrato. Voto vinculante, declaró al aire, con la solemnidad de quien firma una hipoteca. Renuncio totalmente a la capacidad de usar el nuevo estilo de sombras si mis pies no están firmemente plantados en el suelo. No podré usarlo saltando. No podré usarlo corriendo. Me convierto en una torreta estática. Era una restricción masiva. La movilidad lo es todo en una pelea. Pero para un novato que apenas podía mantener la barrera un segundo, era el precio justo. A cambio, apretó los dientes mientras la energía en su estómago reaccionaba al juramento. Dame estabilidad. Elimina el requisito de destreza. Ponme las malditas ruedas de entrenamiento. Sintió un clic en su cerebro. Como si una pieza encajara en su lugar. La energía, que antes se sentía como un gato rabioso intentando escapar, se calmó. Se volvió pesada, densa, anclándose a sus pies y al suelo bajo ellos. Se puso de pie. Adoptó la postura. Desenvainó imaginariamente. El territorio simple se desplegó. Esta vez no parpadeó. No colapsó. Se mantuvo allí, un círculo perfecto de 2,21 metros, ajustado a su tamaño, quizás 1,5 metros reales, zumbando con una frecuencia baja y constante. Funciona, exhaló, sudando frío. Es el modo fácil del tutorial. Pero si levanto un pie, estoy muerto. Con la defensa asegurada o al menos parcheada, pasó a la ofensiva. Miró su arsenal. Un montón de palos afilados y una barra de metal oxidado que había encontrado medio enterrada, probablemente parte de una herramienta agrícola vieja. No tengo una espada ni chirin. No puedo cortarle la cabeza y esperar que muera, analizó. Pero Kusakabe recordó la pelea contra Sukuna. Ese momento absurdo donde el hechicero mediocre extendió su aura sobre la espada rota para crear una hoja de pura energía. Una espada de luz. Hoja de la luna vespertina, o algo así, dijo, tomando la barra de metal oxidado. Intentó imbuirla con reforzamiento. La energía fluyó hacia el metal, pero era errática. El metal vibraba, quejándose. No tengo el control para hacer una hoja láser perfecta, admitió, viendo cómo el aura chisporroteaba como un cable pelado. Pero no necesito cortar limpio. Necesito que duela. Necesito que queme. Logró cubrir la mitad de la barra con una capa dentada e inestable de energía maldita. No parecía una espada de luz elegante. Parecía una motosierra hecha de estática azul oscura. Consumía mucha energía, pero si lograba clavársela, la energía maldita disruptiva le haría daño real al demonio, retrasando su regeneración. El resto de la tarde fue trabajo manual puro y duro. Carlos cavó, afiló y tensó. No hizo trampas complejas. Hizo trampas de canalización. Puso estacas en los flancos. Amontonó nieve dura y rocas en los lados. Creó un pasillo, un único camino libre hacia él. Ven por el pasillo, susurró, terminando de colocar la última estaca. Como una buena oveja al matadero. Cuando la última luz del día desapareció, el bosque cambió de nuevo. La temperatura bajó. El silencio regresó. Y el olor. Ese olor a carne podrida y azufre. Carlos se paró en medio de su pequeño claro preparado. Sus pies, envueltos en trapos y reforzados con energía maldita para no congelarse, se hundieron en la tierra firme que había limpiado de nieve. Sujetó la barra de metal oxidado con ambas manos. Su corazón latía a 1000 por hora, pero su mente estaba extrañamente tranquila. Era la calma del operario que sabe que la máquina va a fallar, pero tiene la mano en el botón de emergencia. ¡Clac! Una rama se rompió al final del pasillo que había creado. 2 ojos amarillos brillaron en la oscuridad. El demonio había vuelto. Y esta vez, no estaba jugando.
La baba le caía de la boca al oler la sangre Marechi que Carlos había dejado deliberadamente en un trozo de tela cerca de sus pies. Bienvenido al turno de noche, dijo Carlos, activando su territorio simple con un zumbido sordo. Ficha tu entrada, hijo de perra. La escena fue un borrón de violencia sucia y desesperada. No hubo música épica de fondo, solo el sonido húmedo de la carne chocando y la respiración entrecortada de un niño que se negaba a morir. El demonio embistió por el pasillo. Las estacas laterales se clavaron en sus hombros, pero la bestia ni se inmutó. Las partió como si fueran palillos de dientes. La trampa de suelo apenas lo ralentizó un segundo. Era un tren de carga hecho de músculo y odio. Carlos no se movió. No podía. Su voto vinculante le exigía tener los pies clavados en la tierra. El miedo intentó subir por su garganta, pero Carlos lo tragó. Había visto a supervisores gritarle a 2 centímetros de la cara por informes mal grapados. Había soportado la humillación diaria de una vida sin futuro. Un monstruo gritón no era nada nuevo. Cállate, gruñó. El demonio lanzó un zarpazo descendente, un golpe capaz de partir un roble. En ese instante, el instinto despertó. No el de un guerrero, sino el de Kusakabe. La energía maldita fluyó hacia la barra de metal oxidada, envolviéndola en una luz azulada, dentada e inestable. Cortar. Carlos blandió el metal como un bate de béisbol. El territorio simple interceptó la garra del demonio, desviando la fuerza cinética lo suficiente para que no lo matara, pero el impacto sacudió sus huesos. Al mismo tiempo, la barra de metal mordió. No fue un corte limpio. Fue un desgarro. La energía maldita actuó como una sierra eléctrica, quemando y masticando la dura piel del demonio hasta llegar al hueso del brazo. El demonio aulló. No de rabia, sino de confusión. La herida humeaba. La carne burbujeaba, negándose a cerrarse. La energía maldita, tan ajena a este mundo, actuaba como un veneno cáustico, similar al sol. Pero la física ganó. Crack. La barra oxidada no soportó la presión de la energía y el impacto. Se partió en 1000 pedazos de metralla. El demonio aprovechó la apertura. Un revés brutal golpeó a Carlos en el costado. Sintió como 2 costillas cedían. El aire escapó de sus pulmones. Salió despedido hacia atrás, rompiendo su postura y desactivando el territorio simple. Rodó por la nieve, manchándola de rojo. El dolor era cegador, blanco, absoluto. El demonio se lanzó sobre él para rematarlo. Muere, maldita rata. Carlos, cegado por el dolor, no buscó huir. Buscó hacer daño. Su mano encontró una de las estacas de madera rotas de sus trampas fallidas. En un espasmo de adrenalina pura, bombeó todo el refuerzo que le quedaba en ese trozo de madera, endureciéndolo hasta que fue tan duro como el acero. Cuando el demonio se inclinó para morderle la cara, Carlos no se cubrió. Se impulsó hacia adelante. Y buscando el cerebro. El demonio chilló, retrocediendo y llevándose las manos a la cara. Carlos cayó al suelo, escupiendo sangre, pero vio su oportunidad. El demonio estaba justo donde él quería. Debajo de la rama del viejo roble. Carlos agarró la cuerda que había escondido bajo la nieve y tiró con todo el peso de su cuerpo infantil. Cómete esto. Arriba, la red de contención improvisada cedió. No eran armas elegantes. Eran piedras. Cientos de kilos de rocas de río y escombros que Carlos había subido ahí arriba durante horas de trabajo agonizante. El estruendo fue seco y brutal. La avalancha de rocas cayó sobre el demonio desprevenido, aplastando sus piernas, su torso y sus brazos contra el suelo congelado. El crujido de huesos rompiéndose fue audible. El demonio quedó inmovilizado, rugiendo, con solo la cabeza y el cuello libres, atrapado bajo una tonelada de peso muerto. Carlos se levantó. Cojeaba. Se sujetaba el costado roto. Respiraba como un motor a punto de estallar. Caminó hacia el demonio atrapado. No había honor en sus ojos. Solo la furia fría del operario que quiere terminar el turno. Recogió otro trozo de madera afilada. El demonio lo... Tú, maldito humano. Carlos no dijo nada. Se subió encima de las rocas que aprisionaban al monstruo, se colocó sobre su cuello y levantó la estaca. Imbuyó la madera con energía maldita hasta que sus propias manos sangraron por la presión. Y comenzó a serrar. No fue un corte de espada. Fue una carnicería. Golpeó, apuñaló y rasgó. El demonio gritaba, intentando regenerarse, pero la madera imbuida en energía maldita quemaba la herida, impidiendo la curación. Carlos actuaba como un berserker en miniatura, un animal acorralado que había decidido morder la yugular. Sangre negra y viscosa le salpicó la cara, la ropa, la boca. Carlos gruñía con cada golpe, descargando toda la frustración de su vida pasada, de su muerte injusta, del frío, del miedo. Muérete. Muérete. Deja de joder y muérete. Finalmente, con un crujido repugnante, la columna vertebral cedió.
La cabeza del demonio se separó del cuerpo. El silencio volvió al bosque de golpe. El cuerpo bajo las rocas comenzó a desmoronarse en cenizas. La cabeza, que había rodado unos metros, lo miró una última vez antes de convertirse en polvo y ser llevada por el viento helado. Carlos se quedó allí, de pie sobre las rocas vacías, cubierto de sangre ajena y propia. El dolor de las costillas volvió de golpe, haciéndolo doblarse. Cayó de rodillas en la nieve, y luego se dejó caer de espaldas, mirando el cielo gris y nublado. Le temblaban las manos. Le dolía hasta el pelo. Pero estaba vivo. Soltó una risa que terminó en tos dolorosa. Levantó un dedo medio tembloroso hacia el lugar donde había estado la cabeza del demonio. Tómala, jadeó, con la voz rota pero llena de veneno. Tómala, hijo de perra. El frío ya no era un enemigo, era un compañero de cuarto molesto con el que había aprendido a convivir. Carlos pasó los siguientes 3 días en un estado de letargo y recuperación. Su cuerpo, potenciado por el instinto de supervivencia y la energía maldita latente, sanaba más rápido que el de un humano normal, pero no era mágico. Las costillas le dolían al respirar profundo y su pierna palpitaba, pero podía moverse. La rutina se estableció sola, guiada por la necesidad. Revisar trampas. Encontrar conejos congelados, muertos por el frío o por la piedra. Desollarlos. Comer. Derretir nieve. Beber. Dormir. Al cuarto día, sentado frente a una fogata que ya encendía en menos de 5 minutos gracias a la práctica y a un poco de trampa con energía maldita, fricción acelerada, Carlos se puso a pensar. Miró el bosque oscuro. Sabía que su sangre, esa maldita sangre Marechi, seguía enviando señales de buffet libre a kilómetros a la redonda. Si me quedo aquí escondido, vendrán, murmuró, masticando un trozo de carne dura. Tarde o temprano, vendrá uno que no caiga en trampas de piedras. Uno que vuele, o que lance veneno. Y entonces seré comida para llevar. Analizó la situación como si estuviera revisando un diagrama de flujo defectuoso en la fábrica. Opción A. Huir. Riesgo. Encontrarse con demonios en terreno desconocido. Morir de frío. No tener refugio. Resultado. Ineficiente. Opción B. Esperar. Riesgo. Ser emboscado mientras duerme. La defensa pasiva siempre tiene desventaja. Resultado. Estrés constante. Mala gestión de recursos. Opción C. Cazar. Carlos se detuvo. La idea sonaba estúpida para un cobarde como él. Pero cuanto más la pensaba, más lógica laboral tenía. Los demonios son territoriales, razonó. El que maté probablemente era el dueño de esta zona. Por eso no han venido otros todavía. Hay un vacío de poder. Si él salía a cazar, él elegía el terreno. Él preparaba las trampas. Él decidía cuándo empezaba el turno y cuándo terminaba. Además, necesitaba practicar. Su dominio simple era una basura estática. Su refuerzo corporal era inestable. Si quería sobrevivir en este Kimetsu con esteroides, necesitaba grinding. Necesitaba experiencia. Es razonable, concluyó, tirando el hueso al fuego. No es heroísmo. Es control de plagas. Es mantenimiento preventivo. Se levantó, ignorando el pinchazo en sus costillas. No iba a buscar a Muzan. No iba a buscar lunas. Iba a limpiar el bosque de los empleados de bajo nivel. Muy bien, dijo, mirando sus manos llenas de callos. Si voy a ser un cazador, necesito... Aunque fuera chatarra, podría forjar algo rudimentario. O al menos, algo mejor que una estaca. Carlos O. Kusakabe, sonrió por primera vez en días. Una sonrisa torcida y sin alegría. Fin de capítulo. Con eso finalizamos el capítulo, espero haya sido del agrado de todos y lo hayan disfrutado como fue mi caso escribiéndolo. Fue un capítulo interesante diferente a lo que normalmente hago. Como mencioné anteriores veces me baso en amigos para esta clase de reencarnados, donde básicamente es más fácil plasmar. Espero les termine gustando y puedan disfrutar de este video y más contenido por el canal. Posiblemente después de este suba el de reencarnado en Bleach como Satoru Gojo. Si Kusakabe nació sin el potencial maldito, el que reencarnó en Gojo sacó todas las habilidades y encima a este güey le ponen modo imposible de Dark Souls. Si se preguntan el nivel de Kusakabe, actualmente rondaría el grado 4, pero quien enfrento demonio básico es grado 2 aproximadamente en escala.